Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les voy a enseñar a preparar unas palmeritas rellenas de queso que, además de ser muy simples de realizar y muy rápidas, quedan espectaculares para acompañar unos ricos mates. Así que vamos a ir a la receta, así las aprenden a realizar. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl vamos a poner 9 cucharadas de harina 4 ceros o harina de todo uso. Le voy a sumar aproximadamente media cucharadita de sal, lo voy a integrar un poquitito. Y antes de que me olvide, le voy a poner un poquitito de orégano disecado. Esto queda espectacular, pero si no les gusta el orégano, también le pueden poner perejil, albahaca disecada o alguna otras hierbas que a ustedes les gusten. Una vez que hayamos puesto nuestro orégano y lo hayamos integrado un poco, le vamos a sumar 6 cucharadas de aceite. Acá pueden utilizar aceite de girasol, aceite de maíz o aceite de oliva. Cualquiera de estos tres quedan muy bien para estas palmeritas. Una vez que hayamos agregado las 6 cucharadas de aceite, le vamos a sumar 9 cucharadas de agua y lo vamos a integrar todo muy bien. Vamos a formar un bollo. Si cuando ustedes están formando el bollo notan que la masa está demasiado seca, le pueden agregar una cucharada más de agua. Si les gustan las preparaciones con queso, acá arriba les voy a dejar el enlace a una receta de unas galletitas de queso que quedan espectaculares, al igual que unos grisines o palitos, no sé cómo los conocerán, que también quedan muy buenos. Y si no, en el canal hay unos escones de queso que quedan espectaculares, al igual que unos chipá que no llevan ni huevo ni manteca y les aseguro que quedan muy buenos. Si no llegaron a ver todos los enlaces que aparecían acá arriba, no se preocupen porque debajo del video en la descripción voy a dejar todos los enlaces para que no se pierdan ninguna receta, y de igual modo debajo del video en la descripción van a estar todos los ingredientes que utilicé para esta receta. Si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Una vez que hayamos formado el bollo, así sin dejarlo descansar ni nada, lo vamos a estirar bien finito. Vamos a intentar estirarlo de manera rectangular. Lo más rectangular que se pueda, tampoco es a la perfección. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y los invito a que me dejen en los comentarios qué otro tipo de galletitas les gustaría que les enseñe a realizar. Una vez que tengamos nuestra masa bien finita estirada, vamos a tomar queso. Yo estoy utilizando una mezcla de quesos de estas que vienen en hebras. Y se lo voy a ir agregando así por arriba. Le pongo bastante cantidad de queso porque me gusta que tengan mucho queso estas palmeritas. Así que una vez que le hayamos agregado todo el queso, vamos a volver a tomar el palo de amasar y se lo vamos a pasar por arriba como para que se pegue un poco en la masa. Cuando ya hayamos pasado el palo de amasar, vamos a empezar a formar un rollito de un lado, así como se ve en la imagen, y cuando lleguemos a la mitad de la masa, del otro lado también vamos a formar otro rollito y lo vamos a ir enroscando hasta que queden los dos juntos, como formando una palmerita. Y ahora sí vamos a empezar a cortar las palmeritas. Más o menos el ancho que yo le doy es de un dedo y voy a ir cortando así toda la masa. Cuando ya tengamos las palmeritas cortadas, las vamos a poner en una asadera. Acá tengan cuidado porque se les pueden descontrolar un poco y salírseles el queso, pero háganlo con paciencia y las van apoyando así sobre la asadera. Dejen apenitas un espacio entre unas y otras y con el queso que se les haya salido, que les haya quedado sobre la mesada, se lo van a espolvorear por arriba. Si preparan estas palmeritas saladas y me quieren mostrar la foto, no se olviden de etiquetarme en Instagram, que estoy como La Rusa Cocina. Estas palmeritas se van a cocinar en un horno máximo
más o menos a unos 200 grados hasta que estén bien doraditas así como se van a ver en la imagen. Y así salen nuestras palmeritas del horno. Miren qué lindas que quedaron. Voy a partir una para que la vean cómo quedó realmente. Están espectaculares. Así que ahora solo espero que se animen, que las preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos súper prontito con una receta nueva. Chau, chau.